Desde @radio presentamos Plan de viernes hasta las 23 y por radio Es una @. viajera incansable, es una fotógrafa excepcional y siempre anda con sus bicicletas a cuestas. Es una bicicletera. Así es, con un librito hermoso, un flor de libro, no librito, un flor de libro que ahí lo está mostrando. Japón, desde mi bicicleta. Floral, siempre es lindo leerte y escucharte y estamos contentos de que estés en Plan de Viernes. Bienvenida. ¡Vamos, Flor! Pero qué lindo aplauso y me encanta estar con ustedes y en esta nueva situación porque yo he tenido el gusto, es decir, he tenido el honor de que ustedes me han invitado para mi primer libro y he ido al estudio, entonces bueno, es la primera vez así en virtual. Extraño un poco estar ahí, sobre todo porque ustedes la última vez habían organizado una muy rica picada. Nuestra característica, que bueno, ahora por las circunstancias conocidas, todavía no ha vuelto, pero ya va a volver, si Dios quiere. Floral, yo te digo, nuestra producción tiene que ver con la picada. Si no hay picada y vino, no sabes lo que cuesta. No sabés lo que cuesta, no sabés lo difícil que se hace. No sé, yo del vino paso porque la verdad no me gusta en general nada que tenga alcohol, es un tema que tengo, pero todo lo que sea picada, quesito, un jamón, un algo, eso me enloquece. Bueno. Ya vas a ver, la tercera es la vencida, así que la próxima que vengas vas a tener seguro. En realidad, esta es la tercera, Floral. Esta es la tercera, esta es la tercera. Porque mirá. la primera fue con la presentación de tu libro que tan generosamente nos regalaste a nosotros, Bicicletas en Foco. Sí, Hermoso espectacular. libro. En realidad toda tu obra fotográfica es tan linda, es excepcional, da ganas de ponerse a elegir fotografías y decorar la casa de uno con esa paleta de colores e imágenes que tan bien laburas. La segunda vez fue cuando te presentaste con la Embajada de Japón. Claro, es verdad. Las nuevas miradas de Japón y que estuvimos la oportunidad de tenerte aquí en el estudio. Y tu último libro, Japón, de este viaje tan interesante que hiciste. Bueno, En la segunda oportunidad vino acompañada exactamente. una artista gráfica. gráfica. Así es. Sí, porque es así, efectivamente la primera vez fui a hablar de mi primer libro, Bicicletas en Foco, como recién comentaron. La segunda vez sucedió que fue como la antesala, como dicen, la precuela, la introducción de esto que deviene ahora en este libro de Japón, que fue en la segunda ocasión que los visité, que me invitaron, fue porque había ganado junto con la otra artista que ustedes están nombrando, que es Maelita, la Embajada de Japón anualmente durante 10 años, yo enganché la última edición que lo hicieron, ellos organizaron durante 10 años una edición anual en donde convocaban artistas visuales bajo el lema de nuevas miradas del Japón. Ellos lo que buscaban era a través de artistas visuales ver cómo los miraban, cómo se los mira desde afuera, ¿no? Entonces ellos elegían, por lo menos en la edición que salí ganadora, seleccionada, ellos elegían una fotógrafa, que gané yo, en fotografía, una ilustradora que ganó Maelita, que es quien me acompañó en la ocasión anterior que estuvimos ahí en el estudio, y un señor que hace cerámicas, unos cuencos para tomar el té, que se llama Ricardo Otero, y alguien que hacía pintura con tsunami, que es Agustín Trabuco. Fuimos los 4 ganadores y efectivamente fui ahí con la ilustradora y compartimos la charla. Y eso fue una antesala de esto, porque en esa ocasión el resultar ganadora de una convocatoria realizada nada más y nada menos que por la Embajada de Japón en la Argentina, que reconociese las fotos que yo había sacado de Japón, me dio como un espaldarazo muy fuerte, como una sensación de, bueno, me avala la propia Embajada del Japón con este material. Sí, claro. Yo ya arrastraba las ganas de hacer este libro, pero después de esa convocatoria me envalentoné, como quien diría, salí al ruedo con este libro que lo produje durante todo el año de pandemia, ¿no? Floral, ¿cómo llega a la embajada tus fotografías? ¿Es casual o vos te presentaste en un concurso?
Mira, creo que todo lo de Japón se ha sucedido de una manera en que uno diría las casualidades no existen, pero tal cosa sucedió de casualidad. Yo lo cuento muchas veces, que yo termino viajando a Japón, porque un día abro y veo una oferta aérea que yo sabía que era muy especial, era muy buena la oferta. Así hago el viaje a Japón. Y con esto de la convocatoria de la embajada sucedió algo parecido. Estaba mirando mi Instagram cuando me aparece una publicidad, creo que era de la embajada de Japón, convocatoria a artistas visuales. Y yo ya había empezado a preparar mi material. Entonces mi primer instinto fue, mando. Y después dije, no, ¿para qué voy a mandar si no voy a ganar? Uno siempre tiene esa cosa de que no, ganan otros siempre. Y de hecho lo dejé pasar. Un día dije, bajo el formulario. Cuando bajé el formulario vi que era tan largo que de vuelta desistí. Ah, mira. Y lo dejé de vuelta un par de semanas y después dije, bueno, pero si yo el material ya lo tengo, porque yo ya venía trabajando. Entonces el trabajo en ese momento era llenar el formulario, cosa que hice y resulté seleccionada. Así fue. Qué bueno. Y yo tuve el placer de ver esa muestra. Yo estuve en que se hizo ahí en Galerías Pacífico, si no me equivoco. En el Centro Cultural Borges, sí. Exactamente, sí, que estuvo muy bueno, muy linda, todo lo que se expuso, tus fotos y todo lo que había, fue la verdad muy interesante, así que qué bueno que después haya venido todo lo que vino, porque ese libro la verdad que es una belleza, que todo lo que veo en Instagram es bastante interesante. Sí, la verdad es que es como, no sé exactamente qué adjetivo usar, puedo decirte emocionada, porque me emociona que lo que te digo antes, que el propio, en esa apertura de la muestra en la cual estuvieron presentes, gentilmente se acercaron hasta ahí, en el Centro Cultural Borges, estuvo el propio embajador y recorrió la muestra con nosotros, entonces la verdad es que fue muy emocionante. Y después, cuando yo trabajo todo el año pasado produciendo el libro, la repercusión que tuvo después, es decir, cuando uno trabaja un año en soledad, en el hogar y sobre todo un año como el año pasado, ¿no? Muy particular. Yo trabajé muy encerrada como todos, sí, claro. Como todos en año de pandemia, y de golpe ese libro en algún momento va a imprenta, sale de imprenta, y la verdad es que la repercusión que tuvo de la gente que me escribe una vez que lo compra, me dice, maravilloso, me hiciste revivir el viaje, y también de los medios. Yo lo digo con un poco de pudor y un poco de orgullo, ¿no? Uno hace estas cosas, pero lo cierto es que me han publicado notas en el suplemento de Cultura de la Nación, en Revista Viva de Clarín, en Página 12, una nota enorme, Infobae, es decir, es como que es un asombro. Yo digo, con Japón una palabra que prima es el asombro, en todo sentido. Desde cuando fui que todo me asombraba, porque es una locura, es algo tan distinto a lo que estamos habituados en Occidente y en nuestra cultura rioplatense. Y después todo lo que sucedió después fue el asombro, el asombro de ganar la convocatoria, el asombro de sacar el libro y que los principales medios lo tomen como algo valioso para hacer una nota, porque uno, y lo mismo que en este caso ustedes, cuando a uno lo llaman para hacer una nota, uno lo que dice es, bueno, hay algo bueno que ven en mi trabajo para convocarme. Flora, y aparte algo que no es un dato menor, es que tu laburo es un laburo completamente personal, autogestionado, no dependés de una editorial, entonces tu trabajo tiene el ADN 100% de Floral Zoo. Y todo lo que eso conlleva, porque tiene tu impronta desde la primera hasta la última hoja. Sí, eso es algo que desde el primer libro, esto ya excede este segundo libro de Japón, sino que ya desde el primer libro, yo nunca busqué un editorial, nunca golpeé la puerta de alguien, de un sponsor, de nada, porque siento que en cuanto uno busca esas puertas, todo tiene un costo de una u otra manera, y ese costo en la parte creativa es una cierta limitación, siempre. Entonces yo miré el análisis que autohice, no sé si existe esa palabra,
que auto hice es, bueno, yo soy diseñadora gráfica, yo trabajo de diseñar piezas gráficas, he diseñado libros como de folletería, de todo, soy fotógrafa, entonces yo sé todo el proceso de imprenta. Entonces dije, yo lo puedo hacer sin golpear la puerta de una editorial, y lo que no sabía lo aprendí. Esto de cómo sacar el ISBN, cómo registrar en los derechos de autor, cómo gestionar. Y bueno, y a mí el resultado es esto que vos decís, que yo siento que tengo una total libertad creativa y me hago cargo de lo bueno y lo malo que yo publique. Es decir, bueno o malo en cuanto a términos de que a alguien le guste o no le guste. Yo sé que si mi libro no gusta, y bueno, paciencia, yo lo hice poniendo lo mejor de mí. Y no porque alguien me limitó o me marcó un camino. Entonces, bueno, eso tiene lo bueno y lo malo. Es, bueno, qué sé yo, cuando me felicitan me siento muy contenta, y cuando si alguien dice algo, bueno, me duele porque sé que es toda responsabilidad mía. Claro. Floral, me quedó picando esta convocatoria del gobierno de Japón para recibir a través de artistas plásticos la mirada de los otros. En la vida hay que ser valiente para animarse también a recibir el comentario y la mirada de los otros. Como yo no tuve oportunidad de ver tu libro, tu último libro. Ya lo vamos a subsanar eso. Bueno, no vine por el pedido del libro, sino porque para los oyentes que tampoco han tenido la oportunidad de verlo, quería preguntarte si el material que vos le presentaste para el concurso era un material con una visión crítica o una visión resaltando las virtudes, la estética, las bondades de un país que sabemos que es primer mundo y en cultura, en desarrollo, en todo sentido, ¿no? Pero ¿a dónde apuntaste cuando elegiste qué mandar al concurso? Sí, en verdad ni lo uno ni lo otro. Es decir, yo elegí, y de la misma manera está encarado el libro. Yo, sobre todo en el libro, que tengo la oportunidad de poner mis propias palabras y escribir y plantear mi postura, obviamente es un libro de viaje, y es un libro de viaje a Japón, y las fotos son de Japón y son de ciudades japonesas y cosas, pero el eje tanto de la muestra, de las fotos que presenté en la muestra, como de este libro, está puesto en lo que fue la experiencia de alguien que en ese momento yo tenía 46 años, que recién a los 46 años yo crucé el mundo para ir a un país de Oriente. Yo no conocía ningún país de Oriente, fue Japón el primero. Entonces, realmente, yo lo digo en el libro casi coloquialmente, si uno mira un globo terráqueo y uno pone el dedo, de hecho, mira, está esta foto que yo pongo en el libro, porque esto lo cuento en el libro, a ver si se llega a ver, díganme ustedes si se llega a ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, esa foto yo la saqué antes de viajar a Japón, en donde si bien más o menos sé dónde queda Japón, todos más o menos sabemos, pero yo ya había sacado el pasaje y justo fui a una oficina que tenía un globo terráqueo. Entonces dije, a ver, acá está Argentina, y a ver, Japón, acá está Japón. Y cuando vi mis propios dedos, vi que era una línea recta, con lo cual es el lugar más lejos que podemos ir desde acá. Si uno empieza a cavar un pocito con paciencia, en algún momento uno aparece en Japón. Entonces, esto que yo lo coloco desde el lado geográfico, creo que nos pasa también, estamos en las antípodas de un montón de cosas. Ir a un lugar donde el idioma no hay nada, porque uno dice alemán, alguna palabra capaz que uno logra, aunque no entienda, uno aunque sea en alemán, y lo cito porque es un idioma también difícil, que yo no entiendo para nada, por lo menos, pero uno dice el alemán, uno identifica la letra A, la letra B. En cambio, en Japón, yo iba y miraba, y lo único que veía era palitos. Palitos, todo dibujitos, dibujos. Te querés matar, Claro, entonces todo el libro, y volviendo al de la pregunta de si era una mirada crítica o ensalzadora a esa cultura, en verdad es
el asombro. El asombro es la mirada de alguien que por primera vez a sus 46 años viaja a un país de Oriente y un país como Japón, y siendo que soy fotógrafa. Entonces el registro es de todo aquello que yo no le encontraba explicación, o me fascinaba, o me deslumbraba, y desde ese lado está. Y tanto es así, que yo aprendí mucho más de Japón en todo el año pasado que estuve desarrollando el libro, que lo que supe antes en toda mi vida, porque yo volví con este material. En la muestra del Centro Cultural Borges de la Embajada de Japón eran 27 fotos, pero acá hay 180 fotos. Hay 180 fotos, hay QRs que llevan a videos, hay textos, hay explicaciones de palabras japonesas, y entonces el libro está desde ese lado. Es más, un comentario recurrente que tengo de gente que compra el libro y después me hace el comentario o deja en las redes su opinión, es que he logrado reflejar el mismo asombro que sintieron ellos al viajar a Japón. Bueno, Un elogio. eso es un Eso beso es muy elogio, bueno. digamos. Tremendo elogio. Flor, ¿cómo, habiendo tantas diferencias entre Japón como país de Oriente y el resto del mundo occidental, sobre todo Latinoamérica, que es donde vivimos nosotros, con tantas diferencias tan diametralmente marcadas, vos como artista visual, a través de tus lentes como fotógrafa, ¿te resultó sencillo decodificar la cultura y la educación con la que te encontraste en Japón? Yo también digo varias veces que creo que no me alcanzaría la vida para decodificar un país como Japón. ¿Y por qué lo digo? Porque son milenios de una cultura realmente muy diferente. Sí creo que me he ido acercando, y otra cosa que explico en el libro, y esto ya excede Japón en sí mismo, sino todos los otros más de 30 países que he visitado, es que, pero sobre todo aplica a Japón, ¿no? Porque uno dice, es todo diferente, no entiendo nada. Y es cierto, y por otro lado, yo lo que entiendo, y la fotografía y el registrar a las personas, los lugares, lo que me ha ayudado a entender en todos estos últimos años que he viajado tanto, es que hay un punto donde todos los seres humanos, las emociones humanas, son siempre las mismas. Tal cual. Acá y en la China, acá y en Japón, acá y en Corea y en Estados Unidos y en Sudáfrica. Es decir, el ser humano tiene un puñado, y casi me animo a decir que ocupan los dedos de una mano o de las dos, si se quiere: tristeza, nostalgia, amor, está yendo a las malas, venganza, la construcción de una sociedad. Es decir, no hay ser humano que escape de eso. Lo que se diferencia en las diferentes culturas es cuál es el emergente de eso. Y en esto te voy a dar un ejemplo. Todos podemos decir que el amor, la amistad, es algo común a todo el mundo, a toda sociedad, propio del ser humano. Ahora, ¿cómo emerge en una cultura como la latinoamericana, que somos gritones, que somos de abrazar, y por eso estamos sufriendo tanto el tema de la pandemia, de encontrarse, darse una palmada, esto que decíamos antes de la picada? Bueno, en Japón, y no es que haya conocido tanto la cultura internamente, yo simplemente lo doy como ejemplo. En Japón, yo lo que vi en el tiempo que estuve es que hay una cultura del silencio, la cuestión física es mucho más acotada y respetuosa, y mantienen mucho más la distancia física, casi que hay hasta con mucho pudor el contacto visual. Esto lo noté cuando subía a los trenes. Si bien yo viajo con mi bicicleta, hay tramos que yo subo con mi bicicleta al tren. De hecho, piden en muchos carteles que el celular se ponga en silencio, no hablar por teléfono en lugares públicos. Menos comer arriba del transporte público. Exacto. ¿Y esto qué significa? ¿Que no se soportan? No. ¿Qué significa? ¿Que no quieren tener vínculos unos y otros, que no tienen amistades? No. Es una cuestión de respeto.
simplemente que van cobrando diferentes formas. Entonces, creo que ese es algo importante a tener en cuenta. Y creo que esto de ir registrándolo fotográficamente es eso, ¿no? Que buscar ese nexo entre esto que marcaba antes, ¿no? Estos dos puntos tan distantes, creo que se acercan en cuanto uno entiende que las emociones son las mismas. Que simplemente hay que abrir la cabeza y entender que la manera en que emergen esas emociones pueden diferir a las que uno está acostumbrado y con las cuales se crió. Vos en ese viaje sentiste, a ver, así como los seres humanos tenemos emocionalidad, las sociedades también tienen sus emociones, sus estados emocionales. Y recién te escuchaba a vos y me era inevitable no comparar, obviamente, las emocionalidades que estamos teniendo los argentinos últimamente con todo este despelote pandémico es muy marcado, es como que es un laburo estar bien y uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de estar bien todos los días y no caerse ante la información de la que uno se bombardea, porque todos los días ves reflejados datos que no son agradables de escuchar. Si bien cuando vos viajaste a Japón no era un contexto pandémico, ¿vos notaste qué emocionalidad en las distintas ciudades que recorriste? ¿Cómo es la gente allá? Más allá de el respeto por el prójimo, ¿se siente esa adrenalina que uno siente acá, siente que palpa la sociedad día a día? ¿O no lo sentiste así allá? Mira, hay que pensar que la mirada que uno puede tener como turista siempre puede ser bastante engañosa y sesgada, porque de hecho uno mismo está como en un plan de conocer y no hay tantas ocasiones de involucrarse más desde adentro en esta sociedad. Sin embargo, sí, te puedo decir que yo he notado diferencias, obviamente, entre una ciudad como Tokio y una ciudad como Kioto o lugares más pequeños. Y sin embargo, como cosa común está esto que te digo, el respeto, que no hay que confundirlo con frialdad, porque son las personas creo que más amables que he conocido, al punto de parar en algún pueblo lejano cuando iba a un bosque de bambú. Yo llegué con mi bicicleta y el bosque de bambú estaba un poco más alejado. Pero ahí no hablan tanto inglés, alguna que otra persona habla inglés, pero no es que todos hablan inglés, ni muchísimo menos. Le pregunto a un taxista, y claro, el tipo no sabía una palabra de inglés, yo no sabía una palabra de japonés, por supuesto, más que arigato. Yeah. Y se desviven haciendo señas, mostrándote lo mismo en cada uno de los hoteles o negocios que he entrado, es decir, en las interacciones que he tenido, insisto, siendo turista, la verdad es que tienen como otro tiempo y no está esta cuestión que tenemos sobre todo acá en Buenos Aires. No voy a hablar por el resto del país, y acá en Buenos Aires, que lo vivo y lo sufro, acá tenemos una cuestión mucho más agresiva per se, es decir, aunque uno no quiera ser agresivo. Yo, que no me considero una persona agresiva, salgo de mi departamento, quiero llegar al lugar porque estoy apurado, porque tardo, porque el tránsito, y uno termina, allá no noté eso, noté una cuestión mucho más calma y más respetuosa en general, ¿no? Gente, estamos hablando con Flor Alfú, para todos aquellos que recién se adentran en la emisión. Es una fotógrafa excepcional, se ha dedicado durante años a la publicidad, creo que lo sigue haciendo, y estamos charlando de su último libro, Japón, su mirada desde la bicicleta que la acompaña siempre, Japón desde mi bici. La verdad, muy linda fotografía. Flor, le voy a recordar, para los que no lo saben, vos has cruzado en bicicleta nada más ni nada menos que la cordillera de los Andes. Esa la tenés que contar, porque hay que cruzarla. ¿Alguna vez se te ocurrió llevarlo al libro, esa experiencia? A ver, alguna de esas fotos que crucé los Andes con la bici están en el primer libro, en este bicicleta un poco. Hay alguna, ahora ya te la voy a buscar porque hay sobre todo una, esta acá, la encontré rápido. Esta foto es de ese viaje.
Esto es la frontera de Argentina y Chile. Ajá. Qué maravilla. Yo, sin embargo, digamos, siempre que está la bici, he encontrado la manera de ponerla en esta. Lo que pasa es que yo, 10 años antes de empezar con la bicicleta, yo hice montañismo. Sí. Y al hacer montañismo yo escalé la Concagua, el Lanín, el Cerro de Mullo, crucé los hielos continentales, que es una travesía de 8 días a través del campo de hielo continental sur. Hice como mucho de ese tipo de viajes, siempre acompañada de grupos, no me hago la loca aventurera, es decir, voy acompañada de guías y todo. Pero en esos viajes han salido muchísimas fotos. Imagínense lo que es estar en el cráter de un volcán en actividad, como estuve en el volcán Villarrica en Chile. Qué lindo. Escuchaba el ruido, y de golpe ¡pum!, explotaba la lava. Y uno estaba ahí a unos metros. Por supuesto que era seguro, si no, los guías no lo hubiesen permitido. Pero de todos esos 10 años de viaje por montañas, yo tengo muchas fotos, sobre todo de Aconcagua, tengo muy lindas fotos. Y en algún momento sí me gustaría retomarlas, trabajarlas y hacer algo con ellas. Lo que pasa es que cada proyecto demanda muchísimo tiempo. Como te digo, yo si bien las fotos de Japón las tenía, el solo hecho de decidir plasmarlas en un libro, ordenarlas, escribir los textos, ver cuál entra, cuál sale, todo eso me llevó un año. Entonces, cada proyecto, uno, porque yo misma los veo terminados, acá mis 2 libritos los veo terminados y bueno, ya está, parece que se hicieron solos, pero yo sé que no se hicieron solos, que cada proyecto demanda de muchas horas, muchas noches, muchos fines de semana, muchos días enteros, semanas, y entonces cuando decido cuál de todos esos proyectos materializarlo en un libro o en exposición, y tengo que elegir cuál hago y cuál dejo para después. Entonces todas esas travesías y esas fotos de montaña, ojalá encuentre en algún momento para hacerlas. Por Seguro. ahora están ahí, las veo Ahora, de manera personal. Sí, seguro. Debe ser muy difícil cuando haces el libro. Cuando bueno, no quiero imaginar la cantidad de fotos que debes haber sacado en Japón, deben ser incalculables. Por ahí tenés el cálculo hecho, pero ¿cómo haces? Claro, cuando tenés que empezar a hacer el libro, porque todo ese laburo de ver qué pones, qué historia, cómo lo vas transmitiendo, porque en un momento decís, no, pará, pero esta la tengo que poner también, tiene que ser como estar ahí, tiene que pertenecer, y debe ser muy Es un laburo. jodido, doloroso, digamos, porque uno imagina cuando viaja y por ahí vos lo hacés como más terrenal. Yo cuando vos hablabas me acordaba de mi viaje a Rusia y también esa diferencia de vida y todo que es muy distinta, y poder transmitirlo y tener que elegir debe ser dificilísimo, es un laburo aparte que no sé cuánto tiempo te debe haber llevado, porque debe ser terrible. Eso lleva mucho tiempo. Sí hay algo importante cuando uno decide, y esto las veces que me han convocado para contar un poco esto de cómo autogestionarse su propio libro, porque hay otros fotógrafos que no son también diseñadores, entonces le tiran las fotos a otro diseñador. En este caso, como bien decíamos al principio de la charla, yo lo hago de principio a fin. Entonces, creo que lo primero que tengo que decidir cuando encaro un libro es el concepto, el famoso concepto, es decir, ¿qué es lo que yo quiero contar con este libro? Los libros de fotos no son álbumes de fotos de un viaje, es decir, yo cuando vuelvo de Japón puedo mostrarle unas fotos a algunos amigos, a mi familia, pero eso no significa que puede tener interés para otro. Cuando uno hace un libro, uno se tiene que colocar en qué es lo que quiero contar. Si bien no tiene una narrativa tan clara como un libro de prosa, una novela o un libro de ensayo, lo cierto es que las fotografías intentan contar algo. Y a partir de esa elección o esa decisión, mejor dicho, de qué es lo que quiero contar, por qué quiero hacer un libro de Japón. Bueno, yo quería contar esto, el asombro, quería como expresarlo, compartirlo, esta mirada de una persona occidental que viaja por primera vez después de muchísimos años de vida. Eso era el eje.
Entonces, cuando uno define el concepto, ahí yo entro, esa es mi metodología de trabajo por lo menos, una vez que yo decido qué es lo que quiero contar, recién ahí yo me puedo poner a revisar el material y decir, esta foto es muy linda, pero ¿me sirve para contar lo que yo quiero contar? ¿O hago un cuadrito y lo cuelgo en mi casa? Exacto, exacto. Claro. Entonces ahí empieza un trabajo de seleccionar, y es todo el tiempo poner a prueba, porque yo hago una selección que es enorme, y después es acotar. Y esta página entra, esta fotografía, no, mejor no, esta está mejor, pero si pongo esta se contradice con esta. Y entonces es un equilibrio entre lo estético, que por supuesto es importante que esté, porque soy fotógrafa y soy amante de una buena composición y de los colores, pero eso solo no hace una narración. Entonces tiene que tener además una narración. Y en este libro una cosa que me gustó es que todo eso me llevó mucho tiempo y había fotos que a último momento fueron quedando afuera. Y eran fotos que me encantaban. Y yo misma, era un tironeo conmigo misma. Y como en este último libro, que no me acuerdo si lo comenté hace un rato o no, en este último libro lo que puse son estos códigos QR. Eso es genial. Para ver los videos. Claro, que cuando la gente, los lectores lo escanean, lleva a videos. Eso es genial. Entonces, ¿esto por qué lo cuento acá? Porque todas estas fotos que yo con mucha pena a último momento iba dejando afuera, me desgarraba dejarlas afuera, en un momento decidí que en la última hoja iba a poner un video, a ver si se llega a leer, dice bonus track. Sí, Se ve perfecto. Bueno, en ese bonus track me di el gusto, armé un video hecho con sucesión de fotos. Buenísimo. Estas son las fotos que yo dejé afuera con mucho dolor, pero y terminé querías poniéndolas en el libro de esa manera. Pero muy buena idea. Claro. Amigos, estamos charlando con Floral Su y en las redes se ha armado un debate entre oyentes de Plan de Viernes. Laura Díaz pregunta dónde comprar el libro. María Marta Escalese dice que ya lo compró y se están pasando entre las mismas oyentes el sitio web donde pueden ubicarlo. Así que te pedimos a vos, que sos la fuente, nos des los datos para poder acceder al libro de Floral Su Japón. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Se ve que hay gente que lo compró, que le gustó, porque está atenta, así que muchas gracias. A mí me da mucha satisfacción cuando aparece alguien que le gustó y me sigue en las redes. El libro, como dijimos antes, al ser totalmente independiente, decidí hacer venta exclusiva online. Cuando entran a mi página www.floralsu.com, ahí van a ver el link del libro o si no el link de Japón. Es muy clara mi página, así que van a saber a dónde entrar. Ahí entran a un lugar donde está el botón de compra y la instancia final de compra lleva a una publicación de Mercado Libre, que la verdad, digámoslo, es una plataforma que para los que vendemos de manera independiente nos soluciona muchos temas de logística, y yo decidí trabajar también de esa manera porque creo que le da también seguridad, justamente siendo algo independiente, no soy una librería estas enormes. Entonces, para el que compra, que sepa que está comprando con confianza y con facilidad de pagos y envíos a todo el país. Perfecto. María Marta Escalese nos pone que es floralsufoto.com. ¿Es así o es solamente floralsu.com? Están las dos direcciones, llevan a la misma página. Ok, perfecto. Porque yo trabajo, digamos, en las redes. Esto es algo que puede servir para el que le guste mi material o quiera descubrirlo, si hay alguien viendo. En las redes estoy como Instagram. En Instagram estoy como @floral_ZU_foto con PH. Lo mismo en Facebook, Floral Su Foto. Y en cuanto a la página web, tiene razón mi superfan, que ahí veo que es superfan, porque conoce bien. Las dos direcciones son válidas. www.floralsu.com o www.floralsufoto.com. Ambas llevan a la misma página. Perfecto, entonces les agradecemos a las oyentes también esta información. Y Carolina Barragán acota que está en Mercado Libre, así que bueno,
muchas amigas se han sumado a esta nota en plan de viernes con Floral. Bueno, qué bueno, sabes que a mí me ha puesto muy contenta porque esto que pasa de gente que compró el libro y ahora aparece en la nota, sabes qué lindos comentarios que recibo de gente que yo digo que yo no conozco, no conoce mi trabajo, por algún motivo lo descubre por las redes o lo descubrió en la exposición del Centro Cultural Borges, va descubriendo mi trabajo y me deja comentarios tan lindos. La verdad me pone muy contenta, así que muchas gracias a quienes conocen mi trabajo y están escuchando esto. Bueno. Floral, una de las cosas lindas que tiene descubrir artistas de distintas aristas del arte, en tu caso es la fotografía, es descubrir la impronta personal que hay detrás del artista. Y cuando uno ve todas tus imágenes, tanto del primer libro como las que pude ver y pispear sobre Japón a través de las redes y sobre las que vos me mandaste y el video interactivo que posteamos en Instagram, es la técnica que vos utilizás para que la imagen impacte. ¿Cómo es la utilización que vos tenés, que usás de tu máquina de fotos, tu lente, para que tenga esa impronta tan Floral Zoo cada una de esas imágenes? Tiene tu sello. Le estás pidiendo la receta a un cocinero. No, Claro, pero a ver. No, mira, no. Igual dicen que Doña Petrona se hizo famosa e hizo todo un libro con sus recetas, así que el tema no está en la metodología, sino en quién cocina. Ya, ¿quién lo hace? El artista. Igual yo te voy a corregir, Diego, y perdón, no se corrige a los conductores, pero ya como es la tercera vez que charlamos, me voy a Estamos en como confianza. aparte no me hicieron Obvio. picada, aparte como no hubo picada, yo me voy a tomar venganza corrigiéndote Dale. Igual. y diciendo que yo no busco impactar. No, es decir, si después la foto impacto no, ya es algo que le sucede al otro. Yo lo que busco, sí, y en eso pongo toda mi atención y mi esmero al hacer mis fotografías, yo todo el tiempo lo aclaro en el primer libro, en un texto que escribí, cada vez que tengo ocasión, que yo no hago fotografía documental. Yo no saco fotografías para contar el mundo, para hacer una fotografía descriptiva del mundo. Obviamente la descripción está, porque una fotografía plasma formas y paisajes y personas, pero yo lo que trato es de contar en la fotografía qué es lo que sucede cuando uno está ahí, no algo descriptivo, sino qué pasa cuando uno ve, un suponer, si voy a Nueva York, si cualquiera va a Nueva York, lo primero que hace es sentirse infinitamente pequeño frente a estos monstruos que son los rascacielos. Entonces, lo que uno siente en una ciudad como Nueva York es la enormidad. Entonces, yo lo que busco es en mis fotos reflejar lo que sentí. Yo voy a un lugar, por ejemplo, como Hiroshima, y ya volviendo a Japón, de hecho hay fotos de Hiroshima en este libro, hay todo un capítulo. Obviamente, yo podría sacar fotos y ponerlas así como están, pero yo lo que quiero reflejar en mis fotos es el horror que sucedió en ese lugar que partió en dos el siglo XX y cambió el curso de la historia mundial. Y el horror, las 200.000 personas que murieron, todo lo que pasó ahí. Entonces a mí no me alcanza con hacer un registro documental de eso. Yo quiero contar esa cosa tan fuerte que uno siente ahí. Entonces, ¿cuál es mi recurso como fotógrafa y diseñadora? Y de hecho te voy a buscar la imagen de Hiroshima. Yo no altero nada del lugar, simplemente a mí me pareció que para reflejar esa cuestión tan tremenda, ameritaba una foto con esos tonos herrumbrosos. No sé si se llega a ver bien. Sí. Sí, se ve perfecto. O sea, quería resaltar esa cuestión sombría, eso que oscureció por esa mañana en el año 45, en el 6 de agosto del 45, en ese lugar todo se ensombreció, en todo sentido, ¿no? Emocionalmente y físicamente, esa nube de humo. Entonces, yo lo que busco con mis fotos es darle ese algo más, que cuente no solo lo que pasa delante de mis ojos,
porque eso lo puede sacar cualquiera haciendo un clic. Yo necesito y tengo las herramientas como diseñadora para hacerlo, es contar todo lo que a uno le pasa cuando está en ese lugar. Y para eso uso recursos que yo estoy muy influenciada a veces cuando me preguntan qué fotógrafo te influenció, y la verdad es que yo no te puedo citar fotógrafos, yo te puedo citar pintores. Porque de hecho el otro día, yo ahora estoy colgada, me agarré la manía de ver casi una vez por día un documental de pintores. 1 hora de un pintor. Y voy eligiendo al azar, muchos ya los conozco. Pero justamente ayer yo veía de Monet. Entonces uno conoce las clásicas cosas. Pero bueno, lo que hacían los impresionistas era justamente esto. Tratar de no contar un paisaje de manera realista como si fuese casi una foto. No, querían reflejar la fugacidad de esa luz en una tarde de verano al lado del río. Y entonces la pincelada era mucho más tosca, uno casi ni puede reconocer la hoja de un árbol en una pintura impresionista. Y sin embargo, nos cuenta mucho mejor una pintura impresionista qué es lo que se sentía en esa tarde de verano en Normandía, en Francia. Nos cuenta mucho mejor eso que si Monet hubiera sido un pintor que simplemente trataba de copiar calcada la realidad. Bueno, de alguna manera eso es lo que yo hago con mis fotografías, digamos, es lo que intento hacer con mis fotografías. Entonces, vuelvo a repetir, yo no busco impactar, busco ponerle eso, que yo de a ratos digo, mi fotografía no es documental, o por lo menos no es documental en el estricto sentido que estamos acostumbrados. Yo trato de documentar las emociones que nos atraviesan y lo que sentimos. Bien. Bueno, tirá la data, pasaron la info de cuáles son estos documentales que estás viendo de los pintores, para quienes les interese. Sí. En esto que me agarró, en estos días dije, bueno, ya viste que uno está medio harto ya de la serie, que ninguna te engancha, que las que están buenas ya las viste. Entonces me agarró hace un tiempito esto, y simplemente lo que hago es poner en YouTube, todos tenemos acceso a YouTube porque aparte es gratuito, simplemente voy poniendo pintores y veo que me saltan y voy poniendo. El otro día vi uno de Rembrandt, después vi de Van Gogh, es decir, muchos pintores que yo ya los conozco, no es que uno no los conoce, pero de alguna manera el ver, que me pasó esto con el de Monet, yo conocía los cuadros más clásicos y todo esto. El otro día creo que mostraron por lo menos 500 cuadros en ese documental y me quedé fascinada. Así que es cuestión de nada, en YouTube uno pone y hay material de sobra para ver de todo. ¿Llegaste a ver la película de Van Gogh que está hecha en dibujo? No, me la recomendaron mucho Es y al impresionante. final colgué y no la vi. Mirala porque es muy linda, está muy bien hecha. A mi criterio, todo en dibujo es impresionante verla. Me la recomendaron, estoy en falta con eso. Flor, te sacamos de Japón un rato y nos vamos para tu fase deportista, con todas estas experiencias de travesías. De escalar y... ¿Cómo eso está en stand-by o seguís entrenándote para ese tipo de experiencias en el futuro? A ver, quedó un largo. A ver, para cuando yo tenía esta etapa de montañista y mismo cuando hice el cruce en bicicleta, yo sí tenía esta cuestión de entrenar y es porque es un esfuerzo no solo los meses previos, sino algo que hay que sostener durante todo el año. Igualmente yo todo eso siempre lo hice por placer, no tanto por desafíos deportivos. Simplemente yo quería estar en forma porque a mí me gusta cómo se respira el aire y la vista que hay a 6.000 metros de altura. Entonces, para poder llegar a eso, yo tenía que tener el cuerpo que me acompañe en eso. Yo nunca lo hice como desafíos deportivos. Entonces, ¿qué pasa? Lo cierto es que yo estoy un poquito más grande, lo cual no es excusa porque hay gente a todas las edades que escala montañas altísimas, e incluso yo el cruce lo hice con gente de 60 y pico de años. Pero... Bombi, lo podés hacer. Re viejo. Lo podés hacer, Bombi. No, incluso gente más grande, pero el tema es que yo ya no estoy con esa cosa de salir a entrenar, hacer 100 kilómetros por día en bici o hacer todos los días cinta. Estoy un poco más relajada con eso y por otro lado yo empecé también mucho con estos viajes.
acompañada de la bici, pero ya con otro objetivo. Entonces no tengo tanto tiempo para proyectar estos otros viajes, por ende tengo menos la presión de entrenar tanto, con lo cual no es que haya quedado en el pasado. Yo siento que está como un poco en stand-by y en cuanto la pandemia lo permita, por ejemplo, me encantaría ir 3, 4, 5 días a Mendoza, aunque sea hacer montañas más bajitas, pero más relajadas, pero subir. Eso es por ahora lo que hay. Bueno, ¿Sí? mira, cuando vos quieras entrenar, acá la gente de Plan de Viernes hace deporte de alto riesgo, da 2 vueltas al lago de Palermo. Hoy yo lo hice, hoy lo hice. Y eso es todo. Nada. No, Qué bueno, vagos, deportivamente muy vagos todos Sí, acá. sí, De hemos hecho, podido caminar en el sur. Hace nuestro poco. operador que corría los Ironman, también con la pandemia, Abandonó totalmente. estamos Y- todos más gordos. De la última vez que nos visitaste, estamos más gordos, hacemos menos ejercicio. Y sin picada. Y sin picada. Sí, y sin Yo vino. estoy igual, para que sepan, yo estoy exactamente igual. Menos deporte, un poco más gorda y sin picada. ¿Qué otro país te llamó la atención además de Japón? O sea, ese nivel que vos digas. Tenés más de 30 Claro, por recorridos. eso, Alguno por eso. te debe haber Alguno te partido. tiene que haber volado la cabeza, vos digas, el día de mañana por ahí se me ocurre hacer un libro de ese país, o como hablábamos recién de los hielos continentales, que también debe ser una experiencia increíble, pero a nivel fotográfico, algo que sea similar a lo que te pasó en Japón. A ver, no, hasta ahora no he tenido otra experiencia similar a lo que es Japón, de tanto impacto y tan distinto y todo. Después yo te puedo desglosar la respuesta en 2 partes. Ah, Por un lado, obviamente en Latinoamérica yo no conozco tanto, conozco Chile, conozco Uruguay, conozco Brasil y conozco mucho de Argentina. Hay una belleza increíble, por Tremendo. supuesto, y eso daría, yo por ejemplo en una época tenía una amiga que vivía en San Pedro de Atacama, en Chile, y fui varias veces y eso es una belleza ya de otro estilo, es una cosa Sí. impactante desde la naturaleza, ver los geysers, ver el desierto, ver lagunas de sal, todo esto acá cerquita en el Salar de norte de Uyumi y Chile. todo eso, claro. No, pues es un Claro. Sí, está bien. ¿No Está es bien. Bolivia? Sí, está en Bolivia. Es el más grande, No, el salar más en San grande, Pedro ¿no? de Atacama, San Pedro de Atacama está en Chile, pero es cierto que está muy cerca de Está la muy- frontera con Bolivia, Claro. entonces muchas de estas cuestiones de encontrar salares, lagunas altiplánicas, es cierto que también existen en Bolivia, que yo no he tenido la oportunidad de llegar a Bolivia. Entonces, eso ameritaría también todo un proyecto específico. Europa lo que tiene es esta mezcla de pueblitos de pescadores con ruinas griegas y romanas desperdigadas por Europa. Todo eso es muy bonito. Yo capaz que te podría también decir, yo con Estados Unidos tenía como un prejuicio. Casi que me negaba. No sé, tenía prejuicio. Prefería, me parecía más bonito Europa o estos lugares más raros, o mismo Latinoamérica. Una vuelta por alguna situación, que tenía unas millas y alguien que quería viajar y todo, decidí ir a Nueva York. Y dije, bueno, es una ciudad que hay que conocer alguna vez en la vida, aunque más no sea para ver los rascacielos, estos tremendos. Y ahí fui. En ese viaje conocí un poco de Washington, Filadelfia, las cataratas del Niágara. Y obviamente Nueva York me impactó, pero yo quiero apuntar a esto. Para llegar a estas otras ciudades que fuimos conociendo, Estados Unidos tiene estas carreteras en donde uno se va encontrando con pueblos más pequeños, atraviesa bosques. Entonces, a mí me pasó en estos tránsitos de ruta de un lugar a otro lugar, en donde yo veía algo que creí que solo existía en las películas. Era la camioneta pick-up del año 60 Ford con un pino achado y el tipo con la... Es decir, uno piensa que eso es parte de las películas que ya no Sí, existen. tal cual. Existe. Claro, y ven estacionado en el coso, en la calcomanía del Club del Rifle. Es decir, son cuestiones que yo pensé que eran como muy folclóricas de las películas. Pensé que eran exageradas o tomadas de otros tiempos. Y sin embargo vi que al día de hoy convive en ciudades como Nueva York con esta otra cosa del pino atado para Navidad. Entonces, me resultó sorprendente.
y pienso que sería lindo hacer como un road trip por Estados Unidos, pero bueno, qué sé yo, ganas de viajar uno tiene siempre. Y más ahora en pandemia, ¿no? Sí, claro. Floral, tus fans en las redes se están escribiendo y María Marta nos pide que, o te pide, mejor dicho, que hagas un libro sobre los hielos. Que puede resultar... es eso que nombré recién, los hielos continentales. Exactamente. Y Laura Díaz propone que hagas uno de Grecia, que es cuna de toda cultura y civilización, y de Roma también. Así que la gente... Bueno, Roma conozco, y de hecho Italia. Yo, que me perdone, es mi fan y valoro que esté ahí, pero yo la corregiría y diría no solo de Roma. Gracias a Dios Italia he tenido ocasión de conocer bastante. De hecho, el último viaje que pude hacer pre-pandemia, yo recorrí todo Sicilia y parte de la costa amalfitana. También he tenido oportunidad de conocer el norte y Roma también. Es fascinante Italia. Grecia, de vuelta, le pido disculpas, pero no conozco. Cuando sea, yo tengo tantos viajes anotados para cuando se abra la pandemia, hay que ver a cuánto está el dólar, a ver si... ese es el tema, claro. ¿Y cuántos libros vendés? Y si finalmente no aparecieron más cepas mutantes. Sí, porque vienen cayendo cepas. Queremos la cepa del Malbec, en tal caso, porque no viene otra. Claro, viste, está la cepa de Manao, falta la cepa de todas las bebidas que tenemos. Sí, así que... Pero Grecia debe ser un lugar espectacular, que la verdad no tuve ocasión de... ¿Llegaste a Rusia? Rusia llegué, asomé la nariz a San Petersburgo. Mira. Y te lo digo así porque yo no tenía en plan viajar a Rusia, es decir, como gustar me gustaba, pero no estaba en ese periplo. Pero yo había ido en ese viaje en el 2015 a Escandinavia. Mira. Yo recorría Finlandia, Suecia, Dinamarca y después pasaba recién a Alemania. Y cuando empecé a averiguar, yo ya había reservado todos los hoteles, empiezo a ver, indagando sobre el viaje, que había una posibilidad que si uno se tomaba un barco, viajaba de noche, amanecía en San Petersburgo y uno podía durante el día, sin necesitar de hacer todo el trámite de visado y todo lo que es más complejo, uno podía, si estaba solo por el día, podía recorrer sin todo ese trámite. Y así fue que conocí San Petersburgo y me encanta haberlo conocido. Rusia es otro lugar que debe ser más que impresionante. Por ahora me conformaría con la vacuna igual, ¿eh? Sí, totalmente, claro. Verdad. Dios quiera que venga rápido. Floral, la invitación al día de hoy no es inocente, no solo porque nos encanta lo que haces, ya sos amiga nuestra de la casa y siempre es grato recibirte, sino también porque obviamente estamos en plena pandemia, no podemos movernos, no podemos viajar, y tu experticia con la fotografía justamente lo que nos permite es viajar, que es eso que tanto queremos y necesitamos en un momento tan particular. Así que nada, agradecerte que hayas accedido, que te hayas sumado, y obviamente que la gente se meta en tu página en www.floralsu.com. Corregime, ¿está bien? Está bien, correcto. Está bien, correcto. O floralsufoto con ph.com. Ahí pueden acceder a comprar el libro de esta diseñadora, fotógrafa y aparte docente de la UBA. Ahí está mostrando en nuestro streaming de Facebook Live su libro, y no dejen de conocer las imágenes que saca Floral, que realmente es una fotógrafa fuera de serie. Estoy mostrándolo muy mal, me parece, porque es como que no tengo la comodidad. Hay fotos de Tokio. Sí. Después, Flor, nosotros subimos el video interactivo al Instagram, después vamos a subir algunas de las fotos que vos nos pasaste también para que la gente también las vea, y obviamente se meten en tus redes sociales y pueden conocer todo tu laburo fotográfico y artístico. Chicos, yo les agradezco a ustedes la invitación, porque realmente sé que tiene de lindo este espacio que generan ustedes. Me pasó las 3 veces, es decir, las 2 anteriores y esta de hoy. Ustedes tienen esta
cosa de generar una charla, de dar el tiempo necesario para desarrollar los temas, y la verdad es que terminan saliendo charlas muy lindas. La verdad es que yo estas las guardo y siempre trato de replicarlas. De hecho, en mi página yo las notas que me hacen las voy subiendo, y la verdad es que en este espacio siempre siento como que me hacen lucir. Y esto pasa en el buen sentido, porque digo, cuando uno puede, como esto que pasó hace un rato, explicar el trabajo que hace uno, contar por qué lo hace, no es lo mismo que decir, viajé a Japón, me gustó mucho y hice un libro. No, es desde otro lado la charla. Entonces yo les agradezco mucho este espacio, porque en estas 3 ocasiones siempre me sentí muy a gusto y que podía desarrollar todo lo que es mi trabajo y mostrarlo fidedignamente. Gracias a vos, Flora. Siempre nos gusta que haya palabras sin tiempo en Plan de Viernes, no que el invitado esté viendo el reloj y nosotros viendo el reloj, sino que se pueda desplazar y se sienta en el living de casa, tranquilo hablando. Y además te damos las gracias. Y lo bueno es que no haber picada, el invitado no está mirando el reloj, pero como no hay picada, los estoy mirando a ustedes. Cuando estaba con la picada delante, miramos la picada. Mirar la picada, a ver si quedaba poco mucho, si todavía me quedaba un pedacito de jamón o ya se lo habían comido todo y todo eso. Según las palabras de Bill Gates, tendremos que esperar hasta el 2022 para que todo vuelva a la normalidad. Ahí tendremos picada. Ojalá así sea. Bueno, para cerrar la nota decimos que María Marta Escalese da las gracias, Flora, y Plan de Viernes, gracias le damos a María Marta. Carolina Barragán, gracias, Flora, siempre es un gusto escucharte, así que amigas de Floral y de Plan de Viernes que nos siguen escuchando, y les deseamos unas felices Pascuas a ellos también. Felices Pascuas. Gracias, Flora, Gracias, por este tiempo, y seguramente habrá una cuarta oportunidad. Ojalá, y complicada. Sí, seguramente, sí, ya está anotado, está agendado. Señores, así no me van a tachar para decir, no, esta, si no le dan la picada no te viene. No, quede tranquila, no, va a haber. Uy. Amigos, así pasó Flora. Gracias. En serio, muchas gracias de verdad, y todo lo que dije lo siento de verdad. Gracias, Beso grande, Flo. Así pasó Flora al Un beso grande a ustedes, felices Pascuas. Gracias. Plan de Viernes. Beso grande. Tanda.